Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Hoy me acompaña aquí en el estudio, en mi casa del podcast, una persona muy especial para mí, que es Luis Chatén. Está Ajá. aquí sentado al Ole, lado Varela. mío. Antes de hablar con él, quiero decirles rápidamente, me va a estar presentando en Miami el 15 y el 29 de diciembre con Noches en Miami. Me queda una fecha en Orlando el 10 de diciembre de Locura Stand Up Comedy, y el año que viene estaré con la gira por Latinoamérica. Consiguen los tickets en ledvarela.com, y tú estás aquí en Miami el 28, El ¿no? 28 en el Miami Improv. Perfecto. Ajá. Entonces, bueno, dicho eso, Luis, primero, coño, gracias por estar aquí. No, vale, Me por favor. encanta. No sabes cómo soñaba yo de conocer este lugar. Y viste qué pequeño es. No, es que además los estudios de televisión tienen la peculiaridad de que nunca son de la dimensión en que uno la espera. Entonces, Exacto. es mágico poder visitar un lugar al que uno acude con tanta frecuencia como aquellos que escuchamos y vemos tu podcast. Sí, y me recordó el estudio que tuvimos en Chatén TV, que tuvimos primero un estudio que era como un auditorio, era un estudio como muy cómodo, y después nos pasaron a un estudio pequeñito. Sí. Y recuerdo que en televisión se veía exactamente igual, no se Exactamente notaba igual. nada el cambio, pero Sí. nosotros estábamos mucho más apretados porque era como un espacio de varios estudios compartidos. Mira, Luis, te quería preguntar sobre tu inicio en los medios, porque tú fuiste una persona que llegó a esto como de manera como no fue planeado, ¿no? O sea, tú tenías esta marca de franelas Ananand. Ananand, Ajá. y la querías como promocionar a través de un programa de radio. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, al momento en que llegué a la radio fue por accidente, en realidad, porque yo tenía, como tú bien estás diciendo, una marca de franelas que se caracterizaba por la creatividad que le rodeaba. O sea, no solamente en los diseños estampados, sino en toda la estrategia de mercadeo que habíamos generado ¿Qué edad tenías tú? mis socios y yo. Disculpa. Yo tendría 18 años. Wow, ok. Eres más joven de lo que yo pensaba. Ok. Sí, 18. Yo creo que oficialmente en esta historia comencé a los 18. Y siempre buscando, además en una época en la que lo que había eran algunas parabólicas. O sea, nuestro contacto con los avances creativos de la radio, de la televisión, de los medios en el extranjero dependían o de las revistas importadas que uno podía comprar, que si en el kiosco de los Palos Grandes en Caracas, que era un kiosco que importaba revistas de arquitectura o lo que fuera que uno las pidiera. Que eran especiales. Además, esos Sí, kioscos uno sabía que ese es el especial, claro. el kiosco que vende las revistas Y importadas. tú comprabas la revista importada con un precio 5 veces el precio de una revista nacional de cualquier cosa. Pero era nuestra conexión con el mundo exterior, o sea, con las cosas que creativamente estaban pasando afuera. Entonces, eh, yo me reuní de estos dos socios y empezamos a crear las franelas que no encontrábamos en el mercado para nosotros. Y empezamos, bajo esa premisa que es tan importante en mi vida, hacerme para mí lo que yo no encontraba para mí, porque así es como luego en la radio comencé a hacerme la radio que yo no escuchaba para mí. Un buen día me senté con Eli Bravo. Eli tenía un programa exitosísimo que se llamaba Cualquier Cosa, y era un programa con el que uno se podía identificar creativamente porque también buscaba romper paradigmas, ¿no? y hacer cosas distintas. Eh, y Eli me dijo, pero por supuesto, me acuerdo, nos sentamos a almorzar en un lugar que se llamaba Weekends en Altamira. Me dijo, preséntame las ideas que tengas para un segmento, una sección dentro de su programa. Y Como patrocinada por las franelas. exactamente. Ponte tú que serían unos 5 minutos una vez a la semana, pues. Pero era una manera mía de hacer que las franelas pasaran de lo estampado al audio. O sea, a ver cómo podríamos hacer esa transición. Que fuera una cosa que se complementara además. Entonces, cuando me senté yo en mi casa, en mi escritorio, a trabajar ideas, o sea, eran tantas las cosas que escribí sobre el papel que dije, yo tengo aquí un programa completo. O sea, porque yo le voy a regalar este programa a Eli Bravo con todo el cariño. Y entonces se me metió en la cabeza que yo podría producir, nunca yo hablar frente al micrófono, producir un programa para una emisora eh, con locutores que, bueno, con los que pudiéramos explorar todas las ideas que uno tenía en la cabeza, que eran cosas, eso, pues, creativas. Y así comencé. Un día me trancaron las puertas en Unión Radio. O sea, llegué a la Mega a presentarle la idea a un amigo en la Mega que era el director general de la emisora y me dejó esperando sentado en un banquito como por 2 horas. Me acuerdo que a las 2 horas me arreché, me levanté, me monté en mi bicicleta. Yo andaba en bicicleta por Caracas en bicicleta, Qué para arriba y bueno, para me abajo. monté en mi bicicleta Me con mo- una rechera. Sí, que eso hizo que la arrechera me pasara a la quinta cuadra.
Y me fui de la Castellana, donde todavía está Unión Radio, a las Mercedes, a 92.9. Ok. Derechito. ¡Bum! Me fui en bicicleta. Y le tocó de la puerta a Fernando Cés, que era el gerente general de la emisora. Y ellos se mostraron interesados en el proyecto. Y ahí fue donde nació todo, Y ahí empezaste tu primer programa de radio. a la medianoche. ¿De qué hora a qué hora era el programa? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Primera y Última. Ok. Era a las 12 de la medianoche hasta la 1:30. Y eventualmente podemos hacerlo hasta la hora que quisiéramos, con tal y no fuera a las 6, porque empezaba el programa matutino de la emisora. Hay un cuento que tú me echaste una vez que me encanta de esa época, que creo que es de ese programa, que era que tú salías en vivo, ¿no? Y grababas como La última hora. la última hora en los breaks comerciales Sí. y luego te ibas y lo escuchabas, Sí, ¿no? sí, sí. Nosotros lo que hacíamos, ahí estábamos Miguel Arias, Javier Izquierdo, que era el productor, y yo. Éramos nosotros tres. Y lo que hacíamos era llegar a las 11 de la noche a la emisora, grabábamos la última hora y eso nos permitía irnos a la casa pues, una hora antes. Y yo siempre iba en el camino, ya en moto, o sea, subí de categoría de la bicicleta a la moto, escuchando el programa al aire. Así en radio clásica con En audífonos. radio al aire, sí, exactamente, en la señal de 92.9. Y yo llegaba a mi casa, abría la puerta y me sentaba en el salón de mi casa hasta que terminara. Terminaba el programa de transmitirse. Yo ahí adquirí la costumbre de escuchar y más tarde en televisión ver cada uno de los episodios que yo hacía. Ajá, ¿y de dónde te surgió esa? O sea, porque tú eres una persona que de nuevo que no venía como de esa intención de estar en medios, era como intuitivo. O sea, tú querías sentir cómo lo escuchaba la audiencia, cuando el que iba en su carro. Sí, sí. A mí me parecía importantísimo vivir de alguna forma la experiencia de la audiencia escuchando. Porque cuando tú estás haciendo algo, o sea, esto que estamos haciendo tú y yo, en este instante, pues nos estamos dejando llevar por el momento y fluimos. Bueno, y ya tenemos alguna experiencia haciendo estas cosas y sabemos que un bache, un silencio, cuando se trata de audio, es una cosa mortal. Y en televisión o en digital, en imagen, pues también hay que tener cierta movilidad, Becky. O sea, hay cosas que permitan que el que está oyendo se mantenga atento y el que está viendo igualmente lo haga. Entonces, yo escuchaba mis programas de radio, los dejaba grabados, los escuchaba para ver cómo funcionaba, si al final sonaban tan divertidos como yo creía que estaban saliendo, y poder corregir tan pronto como fuera posible, que es una de las ventajas que te da trabajar con la frecuencia diaria. Cuando tú haces un programa diario, lo que sientes que hoy no funcionó, o si estás hablando muy lento, o si estás haciendo mucha tontería y necesitas un poco de piso sólido de una cosa un poco más sensata, más informativa, ese balance se lo puedes ir dando en la medida que te vas oyendo. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo ese programa? Ese programa duró probablemente unos 10 meses. Ah, no fue tanto. No Y fue ahí tanto. pasaste al Monstruo de la Mañana. De ahí pasé a un programa en la tarde. O sea, lo que sucedió fue lo siguiente. O sea, yo en la medianoche, o sea, ya yo conocía a Miguel Arias. Miguel tenía un programa con un grupo, con Pedro Castillo, eh, donde ellos hacían versiones bestiales de música de otra gente. Y ahí conocí yo a Miguel. En vivo. En vivo. Sí, ellos dos. Cool. Ellos dos tocaban. Pedro estaba en Adictus, pero él tenía como esta cosa que hacía con Miguel, que era versiones de Soda Stereo, pero lo tocaban idéntico. O sea, olvídate de Tártara y toda esta cosa. O sea, esto eran ellos dos, sintetizador. Miguel estaba trabajando con Franco De Vita y Pedro estaba con Adictus. Y Los Electrodos, ya me acordé el nombre. Ese es el programa. Ese es el nombre del grupo la de ellos banda, dos, ok. de la banda de ellos dos. Y ahí conocí yo a Miguel. Y cuando me dan la oportunidad a la medianoche de hacer radio, siempre entre mis locutores estaba Miguel Arias. O sea, llamo a Miguel y digo, Miguel es un tipo brillante. Y llevo a Miguel a la radio y sucede que estando a la medianoche un buen día nos peleamos, Miguel y yo. Y Miguel a la noche siguiente no va para la radio. Eso me obligó a mí a ponerme frente al micrófono para cubrir a Miguel. O sea, el hueco que había dejado Miguel. Y es así como aparezco yo en la radio. O sea, por circunstancias de la vida. Descubrí al suceder esto que para mí era maravilloso interpretar lo que yo había escrito porque ya yo sabía cómo quería que se interpretara. Y no tenía que explicarle ya a nadie cómo hacerlo. Yo siempre llegaba con los guiones y decía, Miguel, mira, aquí vas a poner la voz un poco más gruesa, aquí vas a hacer una pausa, aquí eres un tipo en dirección. Claro. Y al pasar adelante, pues me encontré feliz de poder interpretar, claro, con la dificultad de no tener la compañía de mi querido amigo por cerca de 7 años que nos volvimos a juntar. Wow. Sí, pero así empezó todo. Mira, hiciste ese programa, el de la tarde, y ajá, ¿y cómo llegas al Monstruo de la Mañana, que es como el primer hit, super hit que tienes? Ajá, cuando se va Miguel,
el programa de la medianoche, en las libertades creativas que tenía, o sea, nos permitía grandes abismos del fracaso, como todo, pero grandes éxitos de cosas divertidísimas que no habían en la radio para ese momento. La radio era una radio muy convencional. Y la gente de la emisora me da la oportunidad de bajar a las 6 de la tarde. De 6 a 8, con el detalle de hacer un show en compañía de un locutor al que aprecio muchísimo, quiero mucho, pero cuyo estilo es absolutamente distinto al mío. Claro, Él que era cuando no hay química laboral. o misiones distintas. O sea, esta era una persona que tenía un estilo de ser locutor, una voz fantástica, una lectura maravillosa, pero no venía con la irreverencia que venía yo. O sea, no venía con el hambre que sentía yo de sorprender con cosas distintas. Entonces, como junto a un merenguero con un rockero. Claro. ¿Ves? Es muy buen merenguero, pero no es rockero. Entonces, en esta cosa que estuvimos a las 6 de la tarde con muy buena sintonía, porque ese es, en mi opinión, el segundo horario más importante del día. El más importante es el de la mañana. La radio, Eli Bravo, que era, oye, pues, el fenómeno de la época. Eli, con unos números increíbles, con 17.000 anunciantes y tal, un día decidió retirarse e irse a darle la vuelta al mundo en un velero. Porque se lo merecía y se lo ganó. Entonces el hombre se va. Y cuando se va, ponen un programa en la Mega. Y después, ponen otro programa en la Mega. Y él le anuncia que regresa. Y el regreso de Eli Bravo a la radio le prendió las alarmas a 92.9 de con qué vamos a combatir esto que está acá. Y deciden darme la oportunidad de que yo haga un programa. Y es así como nace el Monstruo de la Mañana. ¿Y la Mega en este momento era nacional o era solo en Caracas? Yo estaba en... la Mega era nacional. Yo estaba en una emisora que era solo en Caracas. Ya la Mega tenía señal en toda Venezuela. Claro. La emisora donde yo estaba en Caracas, 92.9, nunca tuvo entre sus planes ampliar su señal más allá de la capital. Y comienzo yo con el Monstruo de la Mañana y tengo la libertad de crear y de reclutar a las personas con las que voy a trabajar. Y es ahí donde, que para mí está bien otro evento determinante en mi vida, yo tomo la vía, la inspiración del formato de Friends y de Seinfeld. ¿Qué tienen en común estos dos programas? Que hay en Friends 4, 5, 6 personalidades distintas, muy bien dibujadas, que todos conocemos en cada episodio. Y en Seinfeld son 4 personajes también todos diferentes y todos le vamos siguiendo el pulso a las historias de cada uno de estos personajes. Entonces yo, envenenado con eso, positivamente digo, yo quiero hacer un programa donde la gente me escuche, sepa quién soy yo, sepa cuáles son mis alegrías diarias, mis tristezas diarias. Quiero que conozcan a mis compañeros, hasta el operador. Era una persona que era familiar para el oyente. Entonces tú cuando ibas manejando, empezabas a sentir una afinidad por lo que oías más allá del programa de radio. Entonces era realmente una compañía en la mañana muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. Mire, yo recuerdo el Monstruo de la Mañana porque yo vivía en Guarenas, que viví allá varios años. Y claro, cuando vives en Guarenas y vas a Caracas para el colegio, tenías que salir demasiado temprano. Y fue ese momento en el que te empezamos a escuchar en la radio, porque además era algo interesante porque no había como que nada así. O sea, la radio era como muy tradicional. Y estaba este programa que era de comedia y recuerdo que además yo lo podía escuchar con mi mamá que me estaba llevando al colegio y que nos cagábamos de la risa, que fue la primera vez que tuve como referencia de ti y que recuerdo además que el programa era un megapalo porque era una época en la que primero no habían esas cosas en televisión, en ese tipo de programas sí que no había nada en televisión, estaban en la radio y yo recuerdo que además era esa época en la que por ejemplo yo no tenía cable y yo me acostaba en la noche escuchando radio que si La Hora del Gato se llamaba y el Sí. show de la gente bella, Macho y no mucho, varios de esa época de 92.9 que además siento que contigo, siento que como que medio empezaron también a replicar lo que tú estabas generando, ¿no? Como que bueno, vamos a tener a alguien rápido, Sí. que tire coñazo y tal, pero era para mí, lo recuerdo como la vaina más cool del mundo esa radio. Recuerdo incluso la calcomanía perfecta, los colores en los carros, que era como una vaina que tú dices joven. Ajá, ¿Sabes? ajá. Es muy arrecho eso. Sí. ¿Cuándo sientes tú que fue la primera vez que empezaste como a darte cuenta que el programa estaba pegando? Pues siento que una vez escuché un comentario, me pareció muy interesante sobre la gente de la radio que decía que
que tenían este conflicto la gente famosa de la radio porque eran muy famosos, pero cuando salía a la calle no los reconocía nadie. No era como un Ajá. actor que lo paran por una foto, sino que estoy aquí, pero nadie sabe quién soy yo. ¿Cuándo Sí. sentiste tú que el programa empezó a pegar? Mira, yo, oye, yo en la radio, a ver, cuando empezamos el programa ya yo venía con la claridad de creativa de lo que estaba haciendo a la medianoche, más no lo que hice en la tarde en compañía de este otro personaje a quien respeto y quiero mucho, pero creativamente creo que el link de lo que estaba haciendo a la medianoche va derechito a lo que empezamos a hacer en la mañana. Y yo empecé a sentir el éxito del programa de la radio cuando la televisión empezó a convocarme a acompañarles a hacer cosas. O sea, ahí fue cuando yo dije, espérate un momento, ¿y por qué? Por ejemplo, RCTV, que pertenecía a la misma casa, el grupo 1BC de 92.9, agarró un día y me empiezan a llevar de invitado al programa de Marita Santana. Claro, también como parte de la estrategia de la radio de sembrar el monstruo de la mañana, mi programa de radio, bueno, entre la gente, hacerle promoción. ¿Qué Tú- hacías ahí en el programa de Marito Santana? Opinar, hablar. Como en el foro ese que ella tenía con un Exacto, tema. exacto, que tenía ese poco gente, entonces estaba, bueno, estaría yo sentado, Enrique Lazo del otro lado, estaba Giordano más allá, y el tema era, bueno, qué sé yo, salió, no sé, Bad Bunny, vamos a hablar de Bad Bunny. ¿Por qué Bad Bunny? Los muchachos le ponían esos títulos de Marieta, ¿no? Me mandaron a los Juegos Olímpicos, a cubrir los Juegos Olímpicos en Atlanta, con CC, Carmen Cecilia Limardo, y esas cosas me empezaron a dar exposición. En la misma línea, o sea, una de las grandes cosas que yo tengo que agradecerle siempre a 92.9 o al Grupo 1BC es que nunca quisieron meterme en el carril de lo que ellos producían. Me dejaron que fuera yo quien propusiera lo que yo entendía que había que hacer. Qué cool. Muy cool. Yo creo que eso, en lo que tú y yo hacemos, y tanta gente creativa hoy día hace, dejar que la gente haga lo que siente que tiene que hacer es la clave porque uno ya tiene como el olfato, un instinto, uno se va equivocando, va puliendo ese diamante, pero eventualmente vas en el sentido correcto. Y bueno, nada, cubrí los Juegos Olímpicos y tal, y empecé a tener exposición mediática, porque los clientes que compraban para anunciarme en el Monstruo de la Mañana, que era una locura, o sea, yo llegué a contar por lo menos 23 clientes. O sea, Persia. para meter esos comerciales ahí era un arte, ¿no? Y que la gente no se cansara de escuchar las cuñas. Empezaron a contratarme como imagen también. Entonces me veías en televisión en comerciales. Y acabé teniendo yo, probablemente, siendo prácticamente el rostro de la emisora. O sea, era la Así se voz. sentía desde afuera. Yo Sí. que lo veía como audiencia Ajá. teniendo 14 años. Entonces, cualquier cosa que pasara con 92.9, la foto que ponían era la mía. Exacto. Ujú. Y ahí es que das el salto a ni tan tarde. Ahí, cuando, bueno, lo que pasa es que cuando yo voy a la mañana, lo primero que hago es hacer equipo. Y al hacer equipo, recuerdo que mi primera invitada a acompañarme, mi primera compañera fue Ana María Simón. Yo llamo a Ana María, quien conocí en una obra de teatro, y le digo, mira, yo voy a tener este proyecto, ¿quieres trabajar conmigo? Perfecto. Te siento Ana María conmigo. ¿Qué pasó con este programa? El programa funcionó tan bien, El Monstruo de la Mañana, que se convirtió como en la universidad, la escuela de 92.9. Entonces, las personas que entraban en este programa y funcionaban, las Les daban sacaban su programa. y las empezaban a poner en otros momentos, en otros horarios. Entonces, Ana María la sacaron y se la llevaron con Enrique Lazo a las 6 de la tarde. Después, así íbamos, ¿no? Después Ana María entró Anabel Bloom. Y Anabel estuvo también largo tiempo conmigo. Le ofrecieron un magazine en Televen y se va a Televen. Y ahí entra Erika de la Vega. ¿Ya? Siempre había que hacer casting. O hicimos alguna vez un casting y en ese casting, pues, uno siempre recurrió al casting. Bueno, déjame ver quién fue la otra. Erika de la Vega estaba en el Monstruo de la Mañana. Erika de la Vega, claro. Erika arrancó con ¿Ves? nosotros en El Monstruo. Ya no recordaba eso. O sea, Sí. la relacionaba directamente a ni tan tarde. No, Erika entró en El Monstruo de la Mañana. Y Erika entró muy mal en El Monstruo de la Mañana. Porque, a ver, ¿cómo te explico? Erika tenía un tema con la lectura. Entonces, fíjate, yo trabajaba todos los días, escribía durante 6 horas, yo, mis guiones, de todas las cosas que se me ocurrían. Y fíjate, en estos días estaba conversando no me acuerdo con quién era, con alguien de la industria. Y le decía la diferencia entre los músicos. Ah, claro, con Jorge Luis Chacín, a quien mando un fuerte abrazo. Músico.
él decía, los músicos, oye, graban 50 éxitos y esos 50 éxitos los cantan hasta que se mueran, pues. O sea, pueden llenar estadios para toda la vida. Nosotros los comediantes o quienes trabajamos con la comedia, en el caso de la radio, por ejemplo, yo me escribía todos los días un programa de 4 horas, lo estrenaba al día siguiente de 6 a 10 y ya no lo podía repetir más nunca, porque no podía usar el mismo material siempre. Entonces, Exacto. tenemos que estar constantemente escribiendo. Yo escribía 6 horas todos los días, para que luego viniera Erika y al aire me leyera los guiones en vivo, con problemas de lectura, se equivocaba, lo que fuera, y eso a mí me espantaba tremendamente. O sea, me echaba a perder el trabajo de 6 horas el día anterior. Y recuerdo una vez que subo a la dirección de la emisora y les digo, mira, pana, yo le voy a dar una semana más. O sea, permíteme una semana más, pero a la semana se acabó. O sea, no puedo. Sale todo mal. Y esto lo he conversado yo con ella muchísimas veces. Yo no sé qué hizo en esa semana. No es nada de lo que ustedes pueden estar imaginando en este momento, lamentablemente. Este, que cambió. O sea, hubo, ¡pac! Algo hizo clic bien y Erika se quedó. Y a partir de ahí fuimos los dos creciendo profesionalmente como equipo de trabajo en una forma maravillosa. Estando yo en una entrevista que nos estaban haciendo en Meridiano TV, imagínate tú, una de estas periodistas deportivas, no sé por qué, nos invitó a los dos. Y nos está entrevistando y yo estoy sentado al lado de Erika y estoy viendo el monitor donde estamos Erika y yo en pantalla mientras nos van preguntando. Y cuando veo esa imagen de los dos juntos, digo, esto tiene que ir para la televisión. Cuando nos vi, o sea, vi que estábamos ahí, dije, este proyecto hay que llevarlo a la televisión. Y se le presentó a Televen. ¿Con quién? Tú trabajabas con un productor, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba Daniel él? Benaim. Ajá, Daniel Benaín. Sí. Con él es ¿cómo llegan al contacto con la televisión? Pues yo siento que esas cosas a veces son interesantes porque mucha gente tiene como proyectos interesantes y no sabe simplemente cómo es el acceso, con Sí. quién habla, cómo... Bueno, en el caso de Daniel, ya Daniel tiene una productora que se llamaba Canal 1 en Venezuela, que era una productora de mucho prestigio porque tenía equipos avanzadísimos, de última tecnología, con profesionales de rango. Y ya Daniel tenía programas colocados en Televen. Y yo, en alguna forma, pues en algún momento conozco a Daniel y le digo, mira, yo quiero llevar este programa, por supuesto, con la fama, con la buena fama que tenía ya el programa del Monstruo de la Mañana. eh, que alguien se embarcara con nosotros en la idea de hacer un programa de televisión era como que, por supuesto, Claro, estaba en bandeja. pero en bandeja. Entonces, he ahí un gran fallo de RCTV, teniendo el programa, ¿sabes? Con ellos en 92.9, en su emisora de radio. O sea, el crecimiento natural de nosotros ha tenido que ser Radio Caracas Televisión, pero eso no pasó. Entonces, ¿Y ustedes intentaron primero llevar el proyecto a no, la RCTV? verdad es que no, no. La llave de entrada en Televen era tan buena que fue la primera opción y ahí entramos. Entonces luego yo tengo este problema con, con la radio, con 92.9, y salgo forzosamente, o sea, salgo en unas condiciones poco amistosas, ¿Cuál fue el problema? lamentándolo mucho. Oye, el problema fue que a mí me invitan a hacer radio en La Mega. O sea, yo siempre quise, una vez conquistado el territorio de la capital de Caracas, o sea, haciendo un programa que ganaba, no había lo que tú le pudieras poner enfrente al Monstruo de la Mañana, que ningún programa le ganaba, no había forma. Ya mis aspiraciones eran, oye, por lo menos ser escuchado en otras ciudades. Y en los proyectos de 92 no estaba ir al satélite. Entonces yo, bueno, yo puedo pasar el resto de mi vida haciendo un programa para Caracas nada más, pues, imagínate tú. Claro, es absurdo. Entonces dije, oye, yo quiero mi libertad para ir a la Mega y que me puedan escuchar en todos lados. O sea, imagínate tú, el Monstruo de la Mañana lo grababan en cassettes y lo mandaban a Maracaibo, por ejemplo. Y la gente los escuchaba que sí, 5 días después en Maracaibo, en cassette. Entonces yo me fui y hablé con la Mega y la Mega estaba interesadísima en que yo estuviera en la mañana ahí. Pero había un tema contractual con 92. Y bueno, eh, lo llevamos a tribunales lamentablemente. Y mientras todas estas cosas pasaron, ya yo estaba en Televen. Y, y en Televen explotó por completo y duro el concepto de Ni tan tarde.
Sí, fue una locura. Yo también ahí recuerdo que aquí voy con mi lado de la historia presenciando tu carrera, porque justamente como yo vivía en Guarenas, salía a las 11 12 de la noche el programa, ¿no? A las 11, sí, a las 11. Bueno, yo tenía que, ya a esa hora yo estaba acostado. Entonces, yo no viví o sea, recuerdo de Ni tan tarde, recuerdo algunas cosas y recuerdo lo famoso que era, pero lo que más recuerdo fue una vez que un grupo de amigos del colegio que estaba, bueno, cerca ahí de, eso lo grababa en Televen. No, no, lo grabamos en Los Dos Caminos. Ah, bueno. Ajá. Un grupo de amigos del colegio fueron de público, no sé ni cómo carajo fueron, pero llegaron y que mira la vaina, las fotos, tenían fotos contigo y con Erika, y recuerdo que fue como para todos nosotros, que además en esa época llegas con una foto, no había la selfie clásica, sino era foto así que la imprimiste, que fuiste al programa y 2 semanas después de que puedes mostrar que estuviste en la vaina y recuerdo así como que mierda, qué arrecho que estuvieron ahí en el programa y eso lo hicieron durante 2 años, ¿cierto? Sí, esos fueron, fíjate tú, digamos que el programa funcionó tan bien y tuvo un recall tan grande que yo mismo a veces siento que duró 10 años. Así se sentía, sí. Porque marcó tan duro, marcó tan fuerte que uno dice, oye, a mí esta historia me ha acompañado mucho más tiempo del que realmente fue, y no, fueron casi que 2 años y medio, cuidado, máximo 3. Fue rápido. Ajá. Y tenía también un estilo del humor que no se había visto en la televisión venezolana porque era muy, muy rápido, Sí. tenía como este absurdo eso de que empujaban a alguien y caía un muñeco. Entonces era Mucha eso lo que te... irreverencia y había mucho antitelevisión. O sea, había mucho de. O sea, lo digo y casi que me vomito encima, pero era como romper la forma tradicional de la televisión. Era una Y, oportunidad muy grande. y ese programa también terminó por un problema. Siempre, siempre Que por un fue problema. el de... Siempre todos los programas terminaban con un peo. Que Sí. fue cuando hicieron lo de la tírale la pelota No, no, a... hay un problema. El problema fue que, al igual que a mí se me vino, o sea, hacer el programa de radio para Caracas solamente ya no tenía sentido, ya yo quería que me escucharan en el país entero, estando en Televen eh, y teniendo aquel éxito en Venezuela, gracias en buena parte, por supuesto, primero que nada, al talento de toda la gente que trabajó con nosotros y a nosotros mismos. Pero luego también, gracias a las libertades y al apoyo de Televen, que fue, mira, en cualquier otro lugar te sacan a las 2 semanas, y tú lo sabes, Sí. ¿no? O sea, si este programa no funciona, en 2 semanas lo quito, que es una manera tontísima de programar. Eh, bueno, a mí Venezuela ya era un territorio ganado, pues, o sea, ya probé y lo estamos haciendo bien aquí. Ya yo quería venir a los Estados Unidos. Yo quería, me había puesto el reto, ahora toca internacionalizar el reto. Y para lograrlo, pues venir a los Estados Unidos era Univision. Y para llegar a Univision había que pasar por Venevisión. O sea, el puente natural era el socio en Venezuela de Univision, que era Venevisión. Y en esas conversaciones, fíjate, yo fui múltiples veces invitado a participar en producciones de Venevisión sin pedirle permiso a Televen nunca. Porque pedirle permiso a Televen era esperar un no. Cuando yo le explicaba luego de salir al aire en las producciones de Venevisión a mis jefes en Televen, que más bien estábamos promocionando a Televen en la pantalla de Venevisión. O sea, ustedes no entienden lo que estamos haciendo. Al yo salir en el Miss Venezuela, decían, este es el tipo que tiene el programa a la medianoche en Televen. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Y en medio de estas conversaciones, pues hubo una molestia de Televen conmigo, por supuesto, por tener ideas de dejar el canal para ir al otro, pues, y tal. Y bueno, nos sacaron de Televen. Que tú siempre además tuviste como una visión muy clara de lo que era la promoción. Yo recuerdo que te vi cuando te abriste la cuenta de Twitter. Es una cosa que siempre recuerdo de ti. Que fuiste creo que puede ser Buenas noches, algo así. Uno de estos programas de Globovisión de aquella época. Y todo lo único que dijiste, que yo recuerdo que me cagué de la risa porque solo decía, estoy tuiteando, la perdí con Twitter, estoy loco con Twitter. Y ellos te intentaban llevar y que, pero Luis, cuéntanos qué es programa. No, pero es que ya va, discúlpame. Necesito que la gente tuitee conmigo, @LuisChatén. Y yo me acuerdo que ya ahí yo participaba, que jode en redes sociales y me gustaba mucho. Y recuerdo estar pendiente de que me puse ese día a ver cómo seguían tus seguidores y subió
una bestialidad y además fue una promoción totalmente impertinente con esta gente, pero muy cómica, ¿sabes? A mí eso me encantó. Porque también formaba parte de romper el tiempo de la televisión. O sea, Sí, estar en un programa invitado de Globovisión. Además, en el horario que competía con el nuestro. Porque cuando llegamos nosotros a Televen, despertamos un horario que estaba muerto. sí, que no existía. No existía. Carlos Sicilia había hecho con mucho éxito para mí, porque yo admiraba mucho a Carlos y le sigo teniendo mucho cariño, un programa que se llamaba Cállate Sicilia, mucho tiempo atrás. Sí, Que que para era mí, como el primer late night. oye, que yo lo celebré muchísimo. Pero cuando llegamos nosotros, en la época nuestra, no había nadie haciendo eso. Y fue ahí cuando apareció Viviana a la medianoche en Venevisión, como respuesta a nosotros. En Globovisión pusieron a Kiko y Marianela Salazar, se llamaba Kiko y Marianela. Y luego RCTV se lleva de vuelta a su canal a Carlos Sicilia, quien durante un tiempo estuvo como productor asociado con nosotros por invitación mía en Ni tan tarde. Ok. Mira, que Carlos también tuvo este programa que se llamaba Sicilia Desechable, que era una joya, Una una joya, maravilla. una joya. Sí. Todavía cuando lo recuerdo me parece demasiado increíble. Ahorita cuéntame de ese periodo que pasa como entre que termina Ni tan tarde y empieza Chatén TV. Tú ahí estabas haciendo pura radio, Solo radio. pero no estabas ya en la Mega tampoco, ¿no? Estaba, no, ya estaba en la Mega. Sí, sí, sí. Cuando salgo de Ni tan tarde, ya yo había entrado en la Mega. O sea, yo me dediqué pues a la radio. Y eventualmente empecé a trabajar con Sony Entertainment Television. O sea, llegó Ah, cuando Sony. haces Mediodía en China. Sí, y entonces, pero el Mediodía en China fue un proyecto que tomó, o sea, de esto puede dar fe Osvaldo Graciani. O sea, es un proyecto que se estuvo cocinando como por 6 años. O sea, la primera Verse. reunión que tuve yo de Ya es Mediodía en China fue así como que hoy, y salió como 6 años después, que cuando se hizo el primero no lo podemos creer. Yo fui imagen de Sony por al menos 10 u 11 años. Imagen de Sony significaba estar en todas estas promociones, en las campañas de promoción de Sony, que eran además fantásticas, o sea, muy creativas y con unos presupuestos tremendos para hacer unas cosas bellísimas, hechas por venezolanos, por cierto. Y muy buena programación el Súper canal, talentoso, además. claro, y hecha desde Macaracuay. O sea, Sony Entertainment Television fue un tema de orgullo para Venezuela porque era un canal para Latinoamérica hecho desde Venezuela por venezolanos, como E! Entertainment Television. Y, y yo ese espacio que dejé de hacer televisión nacional lo ocupé, gracias a Dios, con Sony. eh, y al cabo de un tiempo terminé mudándome a México para hacer Jazz Mediodía en China. Haciendo yo Jazz Mediodía en China, me ofrecen en Globovisión tener un espacio los domingos en la noche en Globovisión. Entonces yo acabé teniendo mi programa de radio transmitido a diario desde México. Tenía los viernes grababa Jazz Mediodía en China en México, agarraba un avión, llegaba a Venezuela, visitaba a mi novia, el lunes en la mañana grababa el programa de Globovisión y a las 3 de la tarde tenía reunión de producción en México otra vez. Esto se complicó un poquito más cuando TV Azteca me contrató para hacer un programa los sábados. ¿Cómo es que se llama ese programa? Por fin el fin. Que era como de estos programas clásicos que es como una fiesta, ¿no? Sí, era un programa como de Despierta América, pero de sábado y domingo, Ok. donde yo me encontré haciendo una cosa que no era en lo más mínimo para mí. Y yo tenía tal energía creativa que podía producir para todas estas cosas y además escribir mi primer show de stand-up. Mira, ahí fue que pasó lo del perro, en el programa ese, que pintaron un Ay, perro. Cuéntame eso, por favor, para que la gente lo México. escuche. Claro, por supuesto. Miren, cuando yo hice este programa en Sony, el programa tuvo un éxito interesante en México, con todas las dificultades que puede significar que un extranjero le vaya bien animando en México, porque en México son regionalistas y tienen, o sea, bien visto, pues es bonito, ¿no? Pero por otro lado, tiene la dificultad de que uno no pronuncie las palabras que entienden en la forma en que ellos se expresan, o que mi velocidad para hablar sea demasiado rápido para ellos. Hay dificultad. Ese es el principal tema para ellos, la velocidad. La velocidad, que es muy rápido y tal, ¿no? Entonces, a mí TV Azteca un día me manda al estudio Churubusco, que era donde yo grababa el programa de Sony, un estudio espectacular donde filmaban El Zorro, las películas del Zorro, y películas de Cantinflas, un lugar legendario.
Y terminaba el show, en el público cabían como unas 110 personas. Y termina el show y de pronto se me acerca una persona y me da una tarjeta y me dice, queremos hablar contigo, y se fue. Como en las películas, ¿no? Y yo veo la tarjeta y una tarjeta de TV Azteca. Entonces los tipos de TV Azteca, encantados con el trabajo que estaba haciendo yo en Sony, me contratan. Por supuesto tengo yo que pedir permiso en Sony. Mira, ¿sabes qué puedo hacer yo esto? Es televisión abierta. Y Sony, por supuesto, adelante. Me contratan para hacer algo absolutamente distinto a lo que a ellos les gustó que yo hacía en Sony. Es como que tú le digas a Messi, Messi, me encanta cómo juegas fútbol, te contrato como actor dramático. Sí. Anótese ahí, O pues. para jugar un equipo de básquet. Exacto. Error gerencial absoluto. Entonces me mandan a hacer este programa los sábados y los domingos de la mañana, muy cuadrado, un programa muy convencional, ¿no? Cero riesgo, cero atrevimiento. Y yo, bueno, digo, tal vez esta pueda ser una ventana para yo presentarme a la televisión abierta en México, que ven trillones de personas, pues, y lo acepto por ese lado. Pero un día me toca presentar un payasito. Y esto es televisión en vivo, o sea, no hay rehearsal, no hay ensayo. Y me dicen, bueno, yo digo, bienvenido el payasito, mijito. Y pasa el payasito, mijito. Y veo que viene como con un peluche que se mueve como esos peluches que le pones baterías y mueve una pata para un lado y la otra pata para el otro, medio choreto. Y yo, bueno, qué divertido el payasito. Entonces le digo, ¿qué vamos a hacer el payasito? Bueno, don Luisito, diga usted las palabras mágicas. ¿Y cuáles son las palabras mágicas? Hocus pocus. Y yo, bueno, hocus pocus. Cuando yo hago hocus pocus, el peluchito este que estaba en el piso se medio retuerce y se abre un cierre mágico a los trancazos y sale un pobre perro poodle que se estaba asfixiando allá adentro. Dentro del disfraz de Dentro peluche. del disfraz de peluche, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta aberración, o sea, este maltrato al pobre animal, yo agarro, volteo a la cámara y digo, bueno, y ya estamos de vuelta, vamos a comerciales. Me despedí del payaso y agarré el productor por la mano y me lo llevé para el estacionamiento. Y le dije, hermano, yo te ruego que tú me saques de aquí. Sácame de aquí, le dije. Yo estoy haciendo en este programa lo que he criticado toda mi vida de la televisión en mi país. Y ahí terminé mi contrato con TV Azteca. Todo por el perrito. Todo por el perrito. Sí. No, pero está muy bien. Es una reacción muy real y muy genuina, me parece, porque creo yo que la mayoría de la gente como que lo dejaría pasar y ya, y que bueno, qué feo que estuvo el perrito encerrado Mira, en el traje peluche. yo he aprendido en el paso del tiempo muchas cosas, Led, pero una de ellas es que para todo hay alguien, hay un ejecutor y para todo hay un público, ¿no? Hay público para aplaudir al payasito y hay animadores para acompañar al payasito. Yo no soy ninguno de los dos. O sea, como para mí, para lo que yo hago, hay un público y hay otro público que no es para mí. Y me parece fantástico porque eso nos define claramente como personaje. O sea, tener una línea bien clara que te define me parece muy importante. Tan importante como la cédula de identidad. Claro. Mira, y hablando ya llegando como a Chatén TV, que es donde se cruzan nuestros caminos. ¿Tú tienes algún recuerdo de cómo nos conocimos nosotros? Yo, sin mal no recuerdo, yo te conocí a ti en el bar en Las Mercedes donde se hacía stand-up. En Teatro Bar. En Teatro Bar. Que yo recuerdo que yo me presenté y después estábamos, fue un show que me fue bien, era como si no me equivoco, era un aniversario del micrófono abierto que hacía George Harris allá Ajá. en Teatro Bar. Y me fue muy bien y yo recuerdo que tú después te acercaste y me dijiste, coño, yo voy a tener un show que era Ahora me toca a mí, ¿no? O sería creo que era el primero Seguramente o era el el primero. segundo. Ujú, ujú. Y me dijiste que para que abras el show. Y yo te dije, pero es que yo estoy estrenando un show, entonces justo estoy con eso, ¿sabes? Estoy metido de full con eso. Entonces ahí mismo recuerdo que estaba Héctor Palma que dijo, no, pero que hasta se molestó, como que, pero dime antes porque ya tenemos todo planeado. ¿Cómo vas a Entonces quedó así como que, no quedamos en nada. Y recuerdo después que fue para mí un momento, bueno, súper importante en mi carrera porque fuimos a abrir este show, a presentarnos en este show que estaba Rolando Salazar, está el profesor Briseño, tú y yo. Y se presentó Rolando Salazar, después me presenté yo y era estos que uno presentaba al comediante que venía. que Yo te seguía. presenté a ti directamente y ahorita con ustedes Luis Chatén, la gente te aplaude y tú te quedaste ahí haciendo tu stand-up. Y luego tú saliste directamente a donde yo estaba
y me dijiste que, mira, voy a tener un programa en Televen, que voy a volver con otro programa y me encantaría que estuvieses ahí. Ajá. Que fue una cosa como una decisión, siento yo, muy en caliente de tu parte. O sea, Sí. al igual que fue cuando te acercaste a mí en Teatro Bar. O sea, es una cosa que yo siempre me impresionó mucho, que era como que si veías que a alguien te gustaba su trabajo, era de una y sin mucha huevonada. Claro. Y recuerdo que primero me quedé, evidentemente me emocionó mucho porque era una oportunidad muy grande, pero yo quedé como que dije, vamos a esperar que esto se dé, Se ¿sabes? Porque concrete. ya en ese momento de mi carrera, que era muy corta, ya había tenido como estos acercamientos cuando vienen y te ofrecen algo y aquí vamos a hacer esto y no pasaba nada. Y de repente nos llama este tipo que era como el manager del programa en ese momento, no recuerdo bien cuál era su posición. Ajá. Eh, Sí, se me escapa el nombre ahorita, lamentablemente, pero era quien estaba reclutando a la gente. Exacto. Ajá. Y él fue el que me llamó, Epa, ¿cómo estás, chamo? Te llamo de parte de Televen y Luis Chatén, que vamos a hacer este programa. Y fue cuando ya me dijeron, mira, ven tal día que se va a firmar contrato, el programa es esta gente y tal. Y eso fue como evidentemente para mí fue un antes y un después porque yo si bien me estaba moviendo muy bien con lo del stand-up y todo eso. Yo recuerdo que la diferencia fue de un día al otro, o sea, a las 2 semanas de estar el programa en televisión, recuerdo estar yendo a visitar a un amigo y que fue esos momentos además como que no olvido, pues fue muy cinematográfico, estaba llegando a la garita de vigilancia y el vigilante está así viendo televisión. Y está viendo Chatén TV y estoy yo en el programa Es. hablando y el tipo hace así y está así cagado de la risa. Así como medio ladillado que hay alguien así que, ajá. Y voltea y me ve así, y así que, esto ¿What? así. Y yo le hice así, sí, soy yo. Y el bicho que, qué increíble. Y yo dije, mierda, qué impresionante. Sí, Es un momento de nunca olvido, porque es un alcance tan bestial es el que te bestial. da la televisión. Increíble. Y cuéntame un poquito cómo fue el armar ese proyecto, si te provocó a ti o se te acercó Televen. No, mira, antes que se me escape, porque ese ejemplo que tú pones, que es como que eh, me pusiste en la cabeza una cosa que a mí me sucedió, porque a mí me preguntan siempre, bueno, pero ¿cuál es tu público? No, ¿cuál es el público tuyo? Y yo tuve la suerte en la radio, como yo nunca me planteé eh, estudiar mis producciones en cuanto a su incidencia en la audiencia. O sea, yo no sabía si era clase A, B, C, de Target. No, yo nunca quise saber eso. ¿Por qué? Porque hay días que uno se levanta más infantil que otro y tu programa resulta ser bueno, un programa divertidísimo por lo estúpido que estaba en la mañana. Claro. Otro día te levantas más preocupado y eres inmensamente reflexivo. Entonces, tener esa libertad de rango, de subir y bajar, a mí me parece súper auténtica y le da un valor importante a lo que estás haciendo. Em, Cuando nosotros hacíamos Ni tan tarde, en la época de Ni tan tarde, y yo me acuerdo que una vez coincidí en una emisora con que si el presidente de la Corporación Andina de Fomento, es una cosa, y era un tipo como que chileno, argentino, decía en su acento, ¿no? Yo te escucho todos los días, y a mí me impactó que este señor me escuchara. O sea, cuando Claro. yo, cuando yo escuché eso, yo dije, este sujeto que tiene unas responsabilidades tan, o sea, que un financista, un economista, me escucha a mí. El ministro de la Defensa de no sé qué historia en algún momento de la vida también me escuchaba porque le pedía al chofer que pusiera el programa de radio. Pero en paralelo, mientras estas personas encontraban atractivo el producto que estábamos haciendo, me voy para Choroní y me monto con un lanchero. Y el lanchero, un señor de Choroní bien curtido, me agarra y me dice, te vi la semana pasada con Dinalba Sala y me describe el programa. Entonces a mí me parecía fantástico que, Claro, el rango, ¿no? wow, o sea, que me escuchaba la gente o sea, todo el mundo. Y esto no quiere decir que todo el mundo me escuche, porque probablemente todo el mundo me escuchaba y también había gente que no me escuchaba ni le gustaba lo que hacía. Eso está bien, así es la vida. Pero bueno, en fin. Em, Después de dejar de hacer televisión por mucho tiempo, eh, se me acercan y me ofrecen volver a la televisión en Televen. Y me ofrecen hacerlo con Erika. Me dice Omar Camero, el dueño del canal, a quien quiero mucho, me dice, mira Luis, ¿tú crees que ni tan tarde, o sea, podríamos volver a hacer ese programa? Y yo le digo, Omar, o sea, ¿dónde tienes tú la cabeza? O sea, es una fantasía que tenemos todos desde el día que salió Ni tan tarde del aire. O sea, volverlo a hacer.
La lamentable noticia es que Erika ya estaba comprometida con Venevisión en hacer Erika tipo 11. Sí. Entonces ya ella estaba. Proyecto del cual también formé parte. Yo lo sé, estaba en una mesa redonda No, y y... yo escribí parte del piloto y Bueno, estuve metido súper en la grabación del piloto ahí con está. Jesús y con Marcel y con toda esa gente. Claro. Ese primer monólogo de Erika lo escribí yo. Su primer monólogo de ese programa. Entonces, bueno, descartada la participación de Erika en Televen. Entonces yo pienso, ¿cómo puedo volver? Y sin darle mucho trabajo al cerebro, para aquel entonces estaba ya también bien conectado con el formato del Daily Show, el programa que hacía Jon Stewart y que se mantiene ahora en la televisión aquí en los Estados Unidos. Ese formato que mantenía lo que ya yo venía haciendo en radio, que era humor político, ¿no? Y dije, este es el formato. ¿Por qué? Porque puedo interactuar con compañeros como interactúa Jon Stewart con sus reporteros. Y se presenta el proyecto a Televen y dice, bueno, esto es. Y ahí entonces empieza la cacería de quiénes van a ser los reporteros. ¿Y cómo llegaron? O sea, ¿cómo fue la decisión de Alex, de Mira, Jean-Marie? ya yo a ustedes les venía. A Alex lo conozco de la Mega desde que yo trabajaba allá. A Jean-Marie, Había estado en tu programa en Jean-Marie, Globovisión. Jean-Marie había estado en Hot 94 y, y yo me la llevo a que, o sea, no es que me la llevo yo, sino en conversaciones siempre con la gerencia de la Mega, estábamos como pescando gente, entre ellos Briseño, pues, por ejemplo. Briseño, José Rafael, tú. O sea, todas esas entradas eran compartidas esas decisiones conmigo. Tuve esa fortuna y agradezco siempre a Jaime Rojas esa confianza. Y a la Monona, que le mando un beso si no está escuchando. Y empiezo yo, tú eras un tiro al piso. O sea, yo digo, quiero estar con la gente que está haciendo stand-up porque es la gente que está manejando el humor que a mí me gusta. Está tú, está José Rafael, eh, estaba Jean-Marie y estaba Alex Goncalves. Manuel, yo no conocía a Manuel Silva. Y Manuel me lo presenta a Jean-Marie. Jean-Marie me dice, mira, porque ya yo tenía las figuras que necesitaba para acompañarme en cámara, pero necesitaba productores, necesitaba gente que me ayudara a escribir. Ya yo estaba un poco cansado de tanto que escribí por tantos años en la radio. Claro. Ya yo quería delegar un poco el peso creativo de la cotidianidad en la escritura. Delegar entre comillas, porque tú eras una persona que estaba muy, muy metida y que eras fuerte de trabajar Sí, contigo. sí, no, muy No lo duro. aguanta cualquiera. No, ni yo. Sí, para ti era el... Sabes que hay muchas cosas que a mí me encantaron de trabajar contigo. Una fue que tú no te dejabas guiar como por la reacción. Yo recuerdo llegar con un par de micros de estos sketches que hacíamos y siempre te explicamos algo porque así como digamos que Televen te daba libertad creativa a ti, yo siento que tú nos la dabas igual porque tú nunca estabas montado encima de nosotros con cuál iba a ser la cápsula, de qué trataba. Nosotros llegábamos y la presentábamos y yo recuerdo las veces que llegué con cápsulas que eran como un humor más absurdo o surrealista que la presentábamos en el estudio y que estaba la audiencia viendo la vaina muerta, o sea, no se reían con nada y que yo estaba viendo a la audiencia así diciendo, listo, o sea, aquí estoy votado o Luis me va a formar un peo que esto fue una mierda. Y yo recuerdo que tú estar viendo el video y si te daba risa a ti era como si no existieran los otros, que es una cosa que siempre admiré mucho de ti. Y también recuerdo una vez que pasó que tuve este problema en un show para un estreno de un refresco y vaina, que después te llamó el tipo que era el presidente de la vaina de los refrescos. Y que yo llegué, pues claro, yo llego y tengo ese problema y Sí. cuando llego al estudio, tú estás en tu camerino y además yo fui el primero que llegué ese y tú me dices como que cierra la puerta y me dice que ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? O sea, como para que escuchar mi versión, ¿no? Yo te cuento mi versión, tú me cuentas que te llamó este tipo, básicamente en una intención medio de que me votes. Y yo recuerdo preguntarte como que, y entonces, o sea, como que estoy votado. Y tú me dijiste, no, vale, que lo mames. O sea, tú eres Claro. tremenda pieza aquí, seguimos, no pasa nada. Y más bien lo Sí. que me recomendaste fue una actitud cero reprochadora, sino más bien me dijiste como que, coño, como que yo no era tanto para estar haciendo temas corporativos, que le diera duro a mi stand-up, que ese no era tanto mi ambiente, Sí. pero siempre fuiste una persona que apoyaba mucho la libertad creativa de los que trabajaban contigo. Mucho, Aunque sea en mucho. mi caso. No. Además que, eh, a, a ver, aun cuando hiciéramos piezas,
tú hicieras una pieza, o José Rafael presentara una pieza, o yo tuviera una idea y no funcionara, o sea, ya el punto en que nosotros nos conocimos, ya yo había pasado por la experiencia de eh, este negocio es así. Lo más importante es que Led es un tipo creativo. Y bueno, y todos tenemos cosas que funcionan más y menos. O sea, si tú se te ocurre una rutina para poner la prueba en un show tuyo aquí en Miami, mañana en la noche, que tú crees que va a funcionar fantásticamente sobre unas pantuflas que suenan, y para ti es como siempre, cada cosa que nosotros llevamos al escenario, en nuestro criterio, es un tiro. Claro. Y Por algo cuando, lo estás diciendo. exacto, y cuando lo soltamos, mira, no hay la euforia que esperábamos. Eso no quiere decir que nosotros seamos malos en lo que estamos haciendo. Solamente que hay delivery, bueno, y simplemente hay material que funciona y material que no. Para mí lo más importante era estar rodeado de gente talentosa y lo estuve. Pero yo sí era muy consciente, y lo soy todavía, de que el material tenía que ser celosamente lo mejor que pudiera ser. Porque, como bien nos llegó a pasar y sucedió, uno nunca sabe cuándo va a ser el último episodio, como nos llegó el día que nos llegó. Y cuando te llega el último episodio, porque no te van a renovar el contrato o por lo que sea, o sea, entiéndase, por sorpresa, tú inmediatamente recuerdas el último episodio que hiciste y dices, cónchale, lo pude haber hecho mejor. El de anoche era el último, yo no lo sabía. Lo pude haber hecho mejor. Pero la experiencia era fantástica. Y aquella conversación que tuvimos tú y yo por aquel incidente con el refresco, yo siempre fui y soy y seré inmensamente protector de la gente con la que trabajo. O sea, podría decir que hasta yo recuerdo de lo que tú y yo hablamos, que más bien te decía que había que ser estratégico en las cosas que uno hace. O sea, que por más que nosotros manejáramos eh, un producto o un material que no es para todo el mundo, porque así lo decidimos y así nos nace en el ADN. O sea, nosotros no estamos por complacer a los demás, estamos porque entendemos que las cosas que se nos ocurren nos resultan ingeniosas. O sea, el primero que se divierte con lo que nosotros hacemos somos nosotros. O sea, somos los que estamos aquí dando vueltas, brincando sobre la cama porque se nos ocurre una rutina que nos parece genial y la queremos compartir con alguien. Pero esa rutina probablemente no sea para todo el mundo. Bueno, los que no están dentro del marco de esa rutina deberían ir a abstenerse de entrar a la sala de ver o escuchar este podcast o otro programa. Pero si lo que estamos persiguiendo es el éxito comercial, entonces ahí sí tenemos que trabajar dentro de nuestro ingenio un material que funcione para las marcas. O sea, tú quieres ser imagen de una telefónica, quieres trabajar con un refresco. Bueno, esos son productos masivos. Entonces, nuestro trabajo relacionado a esos productos tiene que ser menos transgresor que el que usamos Sí, tienen que normalmente. haber compromisos ahí con la marca y con todo eso. Exacto. Yo siento que también en mi caso me sirvió mucho trabajar contigo porque tú tenías una experiencia evidentemente muy superior, pero siempre recuerdo, por ejemplo, detalles, ¿no? Pero una vez que estaba escribiendo un guión y era una noticia como de la superintendente de no sé qué vaina, era una funcionaria chavista, pero del cuarto rango. Entonces ella había decidido algo y la noticia era esa. Y yo recuerdo que yo puse como la superintendente tal que se llama Ana María Chávez, qué sé yo. Y tú llegaste y me llamaste y me dijiste, quita el nombre porque esta mujer no la conoce nadie. Y estás esperando que le den esa cámara, ¿sabes? Para ella lanzarse. Si es Maduro, si es el otro, ya se está hablando de él y ya él es el que recibe. Ajá. Pero este tipo de personaje no hay que darle, no hay que tirar, agarrarle el anzuelo. Y yo recuerdo que son cosas que para ti era obvia porque tú lo habías vivido 1 millón de veces, pero para mí no. Y ese tipo de cosas eran como que, o sea, yo aprendí mucho trabajando contigo con millones de cosas así como de esto se escribe así, este no lo menciones así, este sí, este no. Claro, porque tú, a diferencia de mí, o sea, tú tienes una historia de stand-up anterior a la mía. Tú creciste en un mundo de unas libertades absolutas. Sí, O sea, totales. absolutas. O sea, tú podías, desde un principio, tú naciste diciendo todo lo que subía a tu penthouse. Todo lo que estaba en tu mente tú lo soltabas en tus shows. Ahora, trasladar esa experiencia de creación a un canal de televisión donde hay múltiples responsabilidades y consecuencias, había que poner una suerte de filtro. Y esa transición fue la que te llevó a aprender cosas, pues.
Y otro momento también que recuerdo que fue cuando yo quedé en la Sopa Venezuela, que tú fuiste una de las primeras personas que te conté porque además te quería contar porque estaba en el programa y todo eso, que no fuese a ser un problema, en fin, ¿no? Pero recuerdo que te conté y que primero recuerdo que me regalaste la revisión del contrato con el abogado, que es uno de los regalos más extraños que he recibido en mi vida, pero que me encantó porque me dijiste, te voy a regalar esto para que el abogado te revise bien el contrato, todo eso me pareció fantástico. Pero me dijiste que, como que yo te dije, bueno, lo bueno es que ahorita eso es cable y si vamos a poder hacer. Y me dijo, no, ahorita es que no vas a poder hacer nada. Y ahorita agárrate porque ahorita sí vas a saber lo que es no poder hacer nada. Y yo recuerdo, como uno de nuevo que es inocente, pensar, ay, Luis, con su pesimismo, no joda, ¿qué vas a ver? Por favor, voy listo. Y a la semana ya no me dejaban decir nada y yo tenía muchísima más libertad en Televen, que era un canal de señal abierta, que en uno de cable, que en teoría era como que se podía dar el lujo de Sí, ir un poquito más allá y todo lo contrario, estaba mucho más asustado. sí. Y fue de esas cosas que también te lo cuento porque fueron 1000 veces que me dijiste cosas así que yo en el momento, de nuevo, con la arrogancia del más chamo, de pensar, por favor, Luis, el caballero Luis Oye, que va a saber de cómo son las nuevas generaciones en cable. Y al día tenía, otra vez ya estaba metido en tremendo peo. Y, y también otra cosa que aprovecho para contártela fue que me dijiste como que ahorita vas a saber también la responsabilidad de ser la cara de la vaina. ajá. Y que yo no lo había vivido, pues recuerdo que de repente, coño, uno escribe, intenta escribir lo mejor que puede, pero había veces que el cerebro no da y eran unos chistes de mierda y te tocaba decirlos a ti, Sí, pero los había escrito yo o los había claro. escrito Manuel, Y la José. gente no está por saber quién escribió eso, sí No, no. y Eso lo tú dijo no fue podías él. decir, este lo escribió tal, es una mierda, o sea, tú lo llevaste. Y recuerdo que después me pasó eso en la sopa, que de repente sí me llegaban con un guión que yo sentía que estaba flojo y me daba rabia. Porque era como que ahorita yo tengo que salir diciendo esta mierda cuando yo en teoría soy mejor que esto, pero no soy porque no tuve tiempo para escribir, tengo que decir esto que está aquí. Y recuerdo que lo Ajá. decía con rabia y lleno de arrechera. Entonces también recuerdo una vez que, disculpa que estoy con estos cuentos, pero No, que no, tú de no. repente como que eras súper autoritario en el set, y esto es una historia real, que tú eras súper autoritario, sí, súper fuerte, y yo siempre pensaba, cuando yo tenga la oportunidad, yo no voy a ser como Luis, así, así directamente, no voy a ser así. Y recuerdo que prácticamente se me meaban en la cara. Y recuerdo que hubo una vez que estaban ya, o sea, que la falta de respeto del equipo con el que yo trabajaba era tal que estaban mandando mensajes, pero cuando dejan prendido los botoncitos de las teclas, que se escucha tic, tic, y tic, 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 y tic, tic, tic. Y yo estoy grabando, escuchando tic, 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 y ping, y ping, ping. Y paré y dije, córtala. Y dije, coño, son una mierda, son unos falta de respeto, meten los celulares ahorita en un tobo y se quedan afuera y este no lo... Y tuve que gritarles a todos y ser una pedazo de mierda y les dije, me obligan a ser así porque yo los estoy tratando con cariño y no, lo que necesitan es autoridad. O sea, qué cosa tan absurda, pero que hay cosas que son realidades y son y así. Y la gente no entiende lo que es la responsabilidad, por eso cuando ven un personaje de estos grandes que tuvo un programa grandísimo, que siempre hay estos cuentos como, esto me Ellen, lo... Ellen DeGeneres. Ellen es el caso más extremo, siento yo. Pero un cuento que buenísimo que me contó Jesús Torres sobre Poppy, que Ah, decía que, claro, que Poppy, que ya mucha gente no recuerda quién era Poppy, los que están escuchando, pero este payaso famosísimo venezolano, que él era el productor del programa. Entonces era muy famoso porque Poppy, cuando estaba, y ahorita ya venimos con más, amiguito, corte de coño, ¿por qué esa cámara? Y que los niños lloraban y vaina. Y lo que me contó Jesús Torres es que, claro, que la gente se asustaba y decía, ¿qué coño de madre Poppy? Que se puso a pegar unos gritos, pero lo que no entendían es que él era el productor del programa y que él era responsable también de cómo salía el programa claro. y que le tocaba pegar unos gritos en el Sí. set para que la vaina se hiciera Bueno, bien. es que es así. Em, a ver, no es cuestión de maltrato ni que el maltrato sea la fórmula. Es cuestión de disciplina. Disciplina, Es exacto. cuestión de disciplina y de que son equipos muy grandes de trabajo que demandan como un director de orquesta. O sea, el director de orquesta todo el mundo se le queda callado. O sea, todo el mundo lo respeta. O sea, y está el trombón y está el otro. O sea, alguien tiene que poner las cosas en su lugar. Yo siempre recuerdo, siempre, siempre. em, yo,
yo fui asumiendo ese papel instintivamente con el paso del tiempo y luego lo fui puliendo como, bueno, un estilo de producción. Hay gente que lo lamenta y yo lamento que lo lamenten, pero así fue como se forjaron esos programas de éxito y son experiencias de 24 horas. O sea, Sí. oye, no es nada fácil. Em, Cuando Erika y yo dejamos de trabajar juntos, yo recuerdo perfectamente el día que Erika me dijo, ahora te entiendo. Ahora te entiendo. Ahora que ella tenía un programa con Ana María Simón y ella tenía que solicitar y demandar que las cosas estuvieran a tiempo, que los guiones tuvieran la calidad que tuvieran y que los tiempos al aire fueran los que tenían que haber y que los invitados estuvieran cuando tenían, todo lo que significa hacer un programa diario. Luego le tocó el turno a Miguel Arias. Cuando yo me vengo a los Estados Unidos y me separo, pues, y Miguel sigue haciendo radio con mucho éxito en la X, entiendo hoy día, Miguel un día me dijo, hermano, ahora te entiendo. O sea, los ritmos de producción, las frustraciones que yo vivía por X. O sea, eh, uno tiende a como que a relajarse mucho cuando cuentas con un personaje que se encarga de la parte ruda de la producción. Claro. El tipo que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces tú te limitas a la tranquilidad de que él te diga cuándo y cómo. Lo que llaman el que hace el trabajo sucio. Sí, y bueno, y duro, ¿no? Entonces hay momentos que hay que ser fuerte, pues, lamentablemente. Y yo siempre le he dicho a la gente que pasó por ese trauma conmigo, que generalmente son personas que están llegando lejos o llegaron lejos, les digo, mira, ¿tú te imaginas que Elon Musk debe ser una gelatina? ¿Tú te imaginas, ¿cómo se llama de Apple? Sí, Steve Jobs Steve o Jobs era un, Tim Cook. era un, un, un quesillo, o sea, un tipo tan chévere. O sea, todos estos tipos que lograron levantar grandísimas ideas que implicaban necesariamente la colaboración de otros genios, porque, chévere, Steve Jobs fue un genio, pero un solo genio en el team, No lo yo logra. dificulto que lo logre. Tú necesitas rodearte de mucha gente talentosísima y coordinar esos talentos, Y esos con esfuerzos. personalidades fuertes. Exacto. Demanda de un tipo que tenga los pantalones muy bien puestos. Esto no celebra el maltrato a nadie, esto más bien es un indicativo eh, de que hay que tomarse la cosa con mucha seriedad y ser exigente. Yo recuerdo viajar, o sea, en los momentos que yo escribía tanto guión para tanto programa que te he mencionado en esta entrevista, en esta conversa, yo escribía tanto, yo tenía un programa mañana y estaba volando de Canadá a Miami, pasé una escala en casa de mi suegra y seguí para Venezuela. Yo en ese avión estaba escribiendo a las 12 de la medianoche material que iba a utilizar a las 6, levantándome en casa de mi suegra para después irme para el aeropuerto y llegar a Caracas. O sea, ¿qué me costaba a mí echármelas al hombro y hacer un programa más o menos si pasado mañana lo iba a hacer mejor? No, yo lo hacía. Y gracias a esa cadena de programas buenos, no tan buenos, regulares o mejores, pero en la intención de que todos fueran espectaculares, llegamos hasta donde estamos. Y yo siento que a mí me gustó mucho trabajar contigo en ese sentido, que siento que otra gente lo resentía, porque a mí en lo personal siempre me ha gustado el tema de, a mí no me gustan los militares, fíjate, pero a mí me gusta el tema del rango y la organización del militar. O sea, que el tipo que estuvo en dos guerras, tiene aquí, estuve en esta guerra, estuve en esta guerra, estuve en esta guerra y me gané estas dos líneas. Entonces hay unos rangos que siempre y cuando se respeten, yo creo, no hay forma de que las vainas salgan mal, porque cada quien sabe a quién responde, Es una ¿sabes? Entonces, estructura. es una estructura y es Claro. disciplina y es orden, y dentro, además, siento yo, del mundo, no solo de la comedia, sino del mundo creativo, justamente por ser el mundo creativo, está lleno de gente que es así, no, pero yo te lo mando. Ya, pero cuando el martes me lo vas a mandar, el martes, sí. Entonces, mira, es miércoles. No, pero con el cuento que no me jodas. O sea, Claro, tiene que haber más orden, siento yo, más claro. organización. Y eso es algo que a mí siempre me gustó mucho de trabajar contigo porque se sentía esa presión que yo en otros proyectos no la había sentido. Era como mucho más Era ligero. presión que yo sentía conmigo mismo. O sea, conmigo mismo. O sea, tengo un programa mañana. Mi programa tiene que salir bueno. O sea, tiene que ser un gran programa. Esas cosas que tú viviste y que yo viví cuando giramos por Venezuela, una vez que salió el programa del aire, es ese afecto de la gente. O sea, ese afecto que sigues sintiendo tú en tu profesión hoy día. Cuando vas por ahí te reconocen lo que hiciste en Venezuela, en el momento que nos tocó vivir. eh, Corresponde con un trabajo bien hecho. O sea, con un trabajo bien hecho. O sea, desde el agradecimiento de la persona que te abraza en Arizona cuando te ve haciendo un show. En ese abrazo hay,
oye, ese abrazo se ha construido en función a todo lo anterior que hiciste y lo Sí. bien que lo hiciste y a todas tus reacciones de vida ante lo que hiciste. Entonces, pues hay que más bien celebrarlo. Los aviones que no se estrellan son los aviones que funcionan al pelo. El piloto está haciendo lo que tiene que hacer, el altímetro está funcionando. Cuando todo está funcionando, ese avión aterriza y despega bien. Bueno, eso es lo que queremos nosotros con un programa de televisión, un programa de radio, un show de stand-up. Exactamente. Mira, Luis, nada, fascinado de que hayas venido No, muchas gracias a al ti. podcast. Fascinado, siempre lo diré, o sea, ahorita ya tú eres una persona muy presente en mi vida porque nos conocemos desde hace muchos años y además eres esposo de Ximena con la que trabajo constantemente, entonces siempre estamos muy cerca. Pero para mí fue un verdadero honor haber trabajado contigo, o sea, me Gracias. pareces un tipo fantástico y aprendí muchísimo contigo. O sea, eres una figura de esas que siempre aparece en mi cabeza a nivel profesional en vainas que pienso. O sea, Muchas y gracias. mucho de eso, de ese código de trabajo como duro y con esfuerzo y de tomarse las cosas muy en serio a pesar de que uno trabaja en comedia, que es lo raro. Te respondo eso con, fíjate, ese documental que hicimos de Fuera del Aire, donde, bueno, Héctor Palma hizo un trabajo recogiendo nuestras emociones de cuando salimos del programa de Televen. Yo jamás olvido ese episodio, esa última escena que hicimos debajo del escenario en el Teatro Santa Rosa de Lima, ¿Cierto? donde tú que eres una persona en lo personal, pues una persona en lo personal, introvertida en momentos, eres un tipo reservado en ciertas ocasiones, tú soltaste un te quiero mucho raro, Sí. tan raro y tan honesto que yo lo he valorado mucho a lo largo del tiempo, Sí, sí. porque fue una imagen inesperada, pero muy sincera, ¿no? Y a mí me alegra muchísimo que mi esposa trabaje a diario prácticamente contigo porque es como una evolución de nuestra relación Sí. en otra dimensión. O sea, seguimos estando juntos de otra manera. Entonces, celebro tu felicidad y tu éxito y gracias por invitarme. Gracias, Luis. Y te quiero mucho. Yo también. Y a ustedes, bueno, nada, suscríbanse al canal, denle like al episodio que ayuda mucho. Y este ya sí es el último episodio del año. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que la pasen con su familia, que estén en paz, se les quiere mucho y nos vemos el año que viene. Bye. Nano, nano.